Se le ordena mantenerse alejado de esta área. Cambio. Este es un cuerpo de agua de poco más de 30 millas de ancho. Pero al controlar estas 30 millas, puedes efectivamente mantener al mundo entero como rehén, y al cerrar esta área, puedes paralizar instantáneamente el sistema energético global. Hoy, este punto crítico está bloqueado y se ha convertido en un enorme astillero. Según el informe de Windward del 13 de marzo, aproximadamente 400 barcos están esperando justo fuera del estrecho de Hormuz en el Golfo de Omán. Petroleros, buques de GNL, barcos de carga seca, barcos portacontenedores alineados uno al lado del otro, ninguno de ellos puede moverse. Más de 200 barcos han anclado dentro del Golfo. A través de este estrecho, que veía pasar más de 100 barcos diariamente antes de la guerra, solo 21 petroleros han logrado pasar desde el 28 de febrero. El 14 de marzo, el número de tránsitos se redujo a 0, un hecho sin precedentes en la historia. Entre estos 600 barcos, se estima que hay de 200 a 270 buques vinculados a China o que transportan carga hacia China. ¿Por qué hacemos esta estimación? Porque China es el mayor cliente, representando aproximadamente entre el 35 y el 45% de todo el tráfico que pasa por el estrecho por sí solo. Y según los datos de Lloyd's List, el número de barcos vinculados a China que pudieron pasar por el estrecho entre el 1 y el 15 de marzo fue solo 11. La mayoría de estos eran barcos de carga seca. Los principales petroleros chinos aún no están utilizando la ruta. En promedio, 250 barcos chinos están actualmente varados en el estrecho de Hormuz. El gigante estatal COSCO ha suspendido todas las nuevas reservas hacia el Medio Oriente. Y el 12 de marzo, metralla alcanzó a un barco chino que intentaba pasar después de emitir una señal de propietario chino. Irán ni siquiera pudo proteger el barco de su propio aliado. En este preciso momento, la paciencia de China se agotó. El 12 de marzo, Mojtaba Khamenei amenazó: el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado, abriremos nuevos frentes. Y esta amenaza no eran solo palabras vacías. Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La estrategia de Mojtaba es clara: si caigo, me llevaré a la región conmigo. Destrucción mutua. Sin embargo, esta mentalidad cruzó la línea roja del mayor aliado de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió una severa advertencia a Irán y rechazó explícitamente los ataques en el Golfo. Wang Yi estaba al teléfono con los líderes del Golfo al mismo tiempo, efectivamente poniéndose en contra de Irán. En el Consejo de Seguridad de la ONU, China se negó a defender a Irán, no usó su veto, pero se abstuvo, dejó a Irán en la estacada. China no está de acuerdo con los ataques a los estados del Golfo y condena todos los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares. ¿Qué hizo China mientras Irán era bombardeado? Nada. La capital fue atacada, silencio. El líder fue asesinado, silencio. La marina fue hundida, silencio. Observó desde la barrera mientras su aliado ardía. Pero en el momento en que los misiles iraníes apuntaron al Golfo, a las arterias por las que fluye el petróleo de China, la amistad inquebrantable de Pekín se convirtió en traición de la noche a la mañana. Para entender la ira de China hacia Irán, primero debemos examinar los cálculos de Pekín. El estrecho de Hormuz es la línea vital de la seguridad energética de China y, por lo tanto, la garantía de supervivencia de su enorme máquina industrial. Entre el 35% y el 50% del suministro total de petróleo crudo de China pasa por este estrecho de 30 millas de largo. Pongamos esto en perspectiva. China sola representa el 37.7% de todo el petróleo que pasa por el estrecho. Es, con mucho, el mayor cliente mundial del petróleo de Hormuz, dejando a India y Japón muy atrás. Pero el problema no es solo sobre barriles, se trata de capital masivo y profundidad estratégica. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, para China, los países del Golfo representan no solo petróleo, sino miles de millones de dólares en inversiones y oportunidades de mercado. 42% de las importaciones de petróleo crudo de China provienen directamente de estos países. El volumen de comercio con los Emiratos Árabes Unidos por sí solo ha superado los 90.000 millones de dólares. China tiene enormes intereses en los puertos, sistemas autónomos e infraestructura de telecomunicaciones de estos países. El Golfo es uno de los puntos focales clave de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. En el puerto Califa, en los Emiratos Árabes Unidos, hay una inversión en terminales por parte de la empresa china COSCO. En Arabia Saudita hay una asociación tecnológica para el proyecto NEOM. Grandes empresas chinas están operando en campos petroleros en Irak. El valor total de estas inversiones asciende a cientos de miles de millones de dólares.
Cada misil que Irán dispara al Golfo impacta en las arcas de China. Esta es la verdadera fuente de la ira de Pekín. Mientras el estrecho de Hormuz permanezca cerrado, la presión sobre la economía china aumenta exponencialmente. A corto plazo, China está relativamente cómoda. Tiene una reserva estratégica de petróleo de 1.390 millones de barriles. Esta reserva cubre aproximadamente 120 días de consumo. Además, hay millones de barriles de stock flotante esperando en el mar. Beijing ya ha protegido el mercado interno, prohibiendo las exportaciones de combustible refinado. Las refinerías independientes pueden seguir operando un poco más antes de que se agoten sus existencias, pero después de 3 meses, este colchón se agotará y lo que sigue será un desastre. Los precios del petróleo podrían dispararse al rango de 100 a 150 dólares y la inflación podría explotar. Los costos logísticos podrían duplicarse. La economía de China, dependiente de las exportaciones, podría frenar bruscamente. Las fábricas podrían no encontrar combustible. Los costos de los contenedores podrían dispararse y las cadenas de suministro podrían romperse. Cientos de pequeñas refinerías independientes concentradas en la provincia de Shandong, en China, y mantenidas a flote por el petróleo iraní, sancionado y barato, podrían ir a la quiebra. Estas refinerías representan aproximadamente una cuarta parte de la capacidad total de refinación de China. Si el petróleo iraní deja de fluir y se ven obligadas a pagar el precio completo en el mercado global, sus márgenes caerán por debajo de cero. Y el colapso de estas refinerías significaría no solo una crisis energética, sino también una crisis de empleo. El panorama económico general también es desalentador. El crecimiento del PIB de China ya había caído por debajo del 5%. Un choque energético lo arrastraría aún más abajo. Los llamados de Pekín a un alto el fuego inmediato y al diálogo no están motivados por un amor a la paz. Es el miedo a esta inminente crisis económica. China no quiere salvar a Irán, quiere salvar su propia economía, y cuando se ve obligada a elegir entre los dos, sacrificaría a Irán sin pensarlo 2 veces. Con el estrecho cerrado, China está recurriendo a alternativas urgentes para mantener su industria a flote. La primera opción son los oleoductos que evitan Hormuz operados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Como analizamos en detalle anteriormente, el oleoducto Petrolín de Arabia Saudita hacia el Mar Rojo se ha ampliado a 7 millones de barriles por día. El oleoducto de Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos transporta de 1.5 a 1.8 millones de barriles. Estos oleoductos aseguran una parte del petróleo que llega a China, pero no todo, y la ruta del Mar Rojo está amenazada por los hutíes. La segunda opción es el petróleo y gas transportados a través de oleoductos desde Kazajistán y Turkmenistán. Pero la capacidad de estos oleoductos es limitada y no puede aumentarse rápidamente. La inversión en infraestructura lleva años. La tercera opción es traer gasolina en buques cisterna desde Nigeria, Angola y Brasil. Pero estas rutas son largas, costosas y no pueden igualar el volumen que pasa por el estrecho de Hormuz. Un petrolero que toma la ruta del Cabo de Buena Esperanza pasa de 15 a 20 días más en el mar en comparación con la ruta del estrecho de Hormuz. Esto es una pesadilla logística en toda regla. La cuarta opción es la sustitución de gas natural licuado. Las enormes exportaciones de gas natural licuado de Qatar pasan por el estrecho de Hormuz y esas también se han detenido. Las importaciones de gas natural licuado de China habían aumentado en los últimos años. Australia y Estados Unidos podrían ser fuentes alternativas de gas natural licuado, pero comprar gas natural licuado de Estados Unidos entra en conflicto con los esfuerzos por alinearse con Irán, un país con el que Estados Unidos está actualmente en guerra. Cada opción energética conlleva un costo diplomático. A medida que China trabaja para asegurar su suministro de energía, está chocando con sus propias contradicciones geopolíticas. Y la quinta opción es la más preocupante: Rusia. Rusia ya era el proveedor de petróleo de más rápido crecimiento para China. El oleoducto ESPO y el gasoducto Power of Siberia formaron la columna vertebral del eje energético China-Rusia. Pero la crisis del estrecho de Hormuz ha llevado esta relación a un nivel completamente nuevo. La ecuación es simple. Mientras el estrecho de Hormuz permanezca cerrado, se vuelve difícil para China importar petróleo del Golfo. Todas las alternativas son insuficientes, costosas o un campo minado diplomático, y Rusia es el único productor importante que bombea petróleo directamente a China a través de un oleoducto. Esto significa que China se ha vuelto completamente dependiente de Rusia para su seguridad energética, y Putin explotará esta dependencia al máximo. Rusia venderá más petróleo a Asia en volúmenes crecientes. Además, al realizar estas transacciones en rublos y renminbi en lugar de dólares, eludirá las sanciones occidentales. Esto no se trata solo del comercio de energía, es una transformación del sistema financiero global.
Cada acuerdo petrolero entre China y Rusia socava el dominio del dólar. El aumento de los precios del petróleo ya está incrementando los ingresos rusos. Puede proporcionar un flujo de efectivo masivo para financiar la guerra en Ucrania. Aquí yace la ironía del cerco energético de Venezuela, Rusia e Irán que analizamos anteriormente. Estados Unidos estaba apretando sistemáticamente las tres principales fuentes alternativas de energía de China. El frente de Venezuela se cerró en enero. Irán está bajo bloqueo, pero China no puede permitirse perder a Rusia y Putin lo sabe. La crisis de Hormuz ha duplicado la influencia de Rusia sobre China. El cierre de Hormuz está asfixiando no solo a China, sino a toda la economía asiática. Esto es particularmente devastador para Japón. Habiendo reducido su capacidad de energía nuclear después de Fukushima, Japón había trasladado una gran parte de sus necesidades energéticas a gas natural licuado y petróleo, ambos de los cuales pasan por el estrecho de Hormuz. La producción de semiconductores de Corea del Sur es un sector increíblemente intensivo en energía. Si se cortan los suministros de petróleo y gas, las fábricas de Samsung y SK Hynix se ralentizarán o cerrarán. Esto significaría el colapso no solo de Asia, sino también de la cadena de suministro de tecnología global. Pausamos aquí, porque esta crisis de chips es la peor pesadilla de Putin. ¿De dónde proviene el cerebro de los misiles balísticos, tanques y drones que Rusia ha lanzado a Ucrania? Moscú mantiene su máquina de guerra en funcionamiento, eludiendo sanciones y contrabandeando microchips desde Asia, específicamente los fabricados en Corea del Sur y Taiwán, al país a través del mercado negro. Cuando Irán cierre el estrecho de Hormuz, la producción de esos chips en Corea del Sur se detiene. Cuando la producción de chips se detiene, la cadena de suministro militar de Rusia se paraliza. En otras palabras, el aliado de Putin, Irán, está saboteando no solo a Asia, sino también indirectamente las líneas de producción de armas del ejército ruso. ¿Qué pasa con el otro gran comprador, India? India actuó de manera pragmática al asegurar permisos de tránsito a través de acuerdos bilaterales con Irán. 2 petroleros indios pasaron por el estrecho, pero estas soluciones individuales no resuelven el problema sistémico. 22 barcos indios todavía están esperando la aprobación de Irán. ¿Es solo Asia? Aunque Europa solo tiene una pequeña participación física de alrededor del 5%, enfrentará una gran ola de inflación debido al impacto en los precios resultante. El petróleo es una mercancía global. Incluso si no compras ni un solo barril del estrecho de Hormuz, no puedes escapar del aumento de precios. Europa ya está bajo la doble presión del conflicto con Irán y la crisis de Ucrania. Si se añade un choque energético a esto, la estanflación se vuelve inevitable. Ahora llegamos a la pregunta más crítica. ¿Quién se beneficia de esta crisis? Los menos afectados son los Estados Unidos, que producen su propio petróleo. Los Estados Unidos importan solo 2.5% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Rusia no importa petróleo de allí, al contrario, lo exporta. A medida que los precios suben, obtiene ganancias. Esta asimetría está dando forma al mapa geopolítico de la crisis. Estados Unidos y Rusia son los menos afectados e incluso los beneficiarios de esta crisis. China, Japón, Corea del Sur e India son los más afectados, e Irán es la parte que se está disparando en el pie. Por otro lado, la diplomacia telefónica que actualmente lleva a cabo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, no es una demostración de fuerza, es una búsqueda desesperada de equilibrio. El dilema de Pekín es este: quiere mantener tanto a Irán como al Golfo. Solía obtener petróleo sancionado barato de Irán. Esa puerta se ha cerrado. Solía importar millones de barriles al día del Golfo. Esa puerta también ha sido bloqueada. No quiere perder a Irán porque necesitará una fuente de petróleo barato nuevamente una vez que termine la guerra. No quiere enfadar a los estados del Golfo porque actualmente depende de su petróleo para sobrevivir. Pero la naturaleza de la guerra no permite una doctrina de ganar-ganar. A medida que Irán incendia la región con una mentalidad suicida, la estrategia de llevarse bien con ambos lados se ha derrumbado. La imagen de un socio neutral y confiable que China ha construido meticulosamente en el Medio Oriente durante décadas ha sido destrozada. Esta imagen era el mayor activo de China en la región. La postura de solo hacemos negocios, no nos entrometemos en sus asuntos internos, que contrastaba con las intervenciones militares de Estados Unidos. Pero ahora China se ve obligada a elegir un bando, y el bando que ha elegido es claro: dinero, petróleo, el Golfo. Su abstención en la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la confirmación diplomática de esto. China no condenó a Irán, pero tampoco lo defendió. No usó su veto, dejó a Irán solo. Esta es la forma más suave de traición que Pekín podría cometer, pero sigue siendo traición, e Irán lo sabe.
Irán está tratando de mantener a China en la mesa mediante el chantaje, pero la respuesta de China es clara. No te apoyaremos a expensas de nuestra propia economía. No hay amistades permanentes en el escenario geopolítico, solo intereses permanentes. La crisis de Irán es un claro ejemplo de esta regla despiadada hoy en día. Mientras el régimen de Teherán resistía bajo ataques con misiles, no logró encontrar el escudo que esperaba de China, a la que había considerado como un aliado. Sin embargo, cuando ese mismo Irán amenazó las instalaciones petroleras en el Golfo y el Estrecho de Hormuz con reflejos suicidas, encontró a un Pekín enfadado en su contra. Esa estrecha vía fluvial de solo 30 millas de ancho no solo determina el destino energético de Asia. Ese estrecho es una gran prueba de fuego que revela de qué manos los estados se soltarán y hacia quién se dirigirán durante momentos racionales de crisis. Mientras Irán incendiaba la región, China eligió la supervivencia de sus propias fábricas. Mientras tanto, Moscú está saliendo de este cierre diplomático llenando su tesoro de guerra. Los eventos de hoy son un testimonio doloroso de cuán frágiles son realmente los hilos que unen la economía global y las alianzas. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.